quería comentar con Alejandro. No voy a leer, Alejandro, todo tu currículum porque si no se nos va a ir la hora con las muchísimas cosas que tienes. Pero sí que tengo que decir alguna cosa precisa. Por ejemplo, Alejandro Noguera es doctor en Historia Antigua por la Universidad de París, la Sorbona, licenciado en Arqueología Clásica, es diplomado en Lenguas Clásicas y Orientales por la Sorbona y el Collège de France, máster en Museología por la Universidad Complutense y doctor en Historia Antigua por la Universidad de Valencia. Ha impartido clases en la Politécnica, en el Cardenal, en San Pablo, en la Universidad de Atenas, en la Fundación Libertas, es conferenciante en diversas instituciones, es autor, editor, traductor, corrector de numerosos libros y artículos tanto académicos como de divulgación tanto en castellano como en francés, inglés, italiano y valenciano, y colabora en diferentes medios de comunicación. Su labor en el mundo cultural ha sido reconocida por diversos premios, como el Archival 2012, el de Docencia Científica UNESCO 2001, el Flashback en 2013, el Rotary y a la labor consular en 2020, entre otros. Desde 2017 es cónsul honorario de Francia en Valencia y Castellón. Es director de la Fundación Libertas 7 y del LIBER, Museo de los Soldaditos de Plomo, y del Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales. Como ven, estamos hablando de una persona muy importante en Valencia que ha estudiado mucho, ha aprendido mucho, sabe muchas cosas y lo que es más importante, que viene, nos las cuenta de una forma que ya ven ustedes cómo nos va a encantar. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes como nosotros vamos a disfrutar de tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Vicente. Bien, hoy venía a hablar de Alejandro Magno para iniciar este ciclo de grandes conquistadores de la historia. Alejandro Magno, que era Alejandro III, fue rey de Macedonia entre los años 336 y 323, antes de nuestra era. Voy a hablar siempre antes de nuestra era y así pues me ahorro el antes de nuestra era, salvo que indique lo contrario. En este breve lapso de tiempo creó el mayor imperio que la Tierra había conocido hasta aquel momento. La conquista en sí supuso un enorme paso en la universalización de la cultura griega, pero es sobre todo el espíritu de este rey el que lo hace particularmente interesante en el estudio de la historia de la antigüedad. Cada historiador tiene su propio Alejandro Magno, desde la antigüedad hasta nuestros días. Existe un Alejandro Magno comunista, uno nazi, existe un Alejandro Magno para cada tendencia de la historia y de la historiografía. Yo lo que voy a dar aquí es mi versión de Alejandro Magno con la subjetividad de cada uno. Intento ser lo más objetivo posible, pero yo soy un producto de nuestra época, con lo cual, evidentemente, pues transmitiré mi versión de Alejandro Magno. Y mi versión es la de una historia global. Para estudiar hoy en día la historia hay que tener un acercamiento pluridisciplinar, es decir, analizando los hechos, también la geografía, la historia, el clima, la flora, las enfermedades, la alimentación, la sociedad. Es decir, no podemos simplemente basarnos en, como se ha hecho hasta principios del siglo XX, en un acercamiento puramente de los acontecimientos. Tenemos que estudiar desde diversos ángulos y por eso hoy en día los estudios sobre personajes y en general sobre la historia se hacen por equipos porque, claro, uno no puede saber de todo. Entonces tenemos que llegar a colaborar entre equipos de especialistas para mejorar nuestro conocimiento de los momentos históricos. En primer lugar voy a hablar de lo que hizo, de sus hechos, su vida y su obra.
pero luego ya me centraré en algunos puntos particulares de interés sobre cómo trabajamos los historiadores de la antigüedad, sobre su relación con las mujeres o con los hombres también, la importancia del ejército macedonio, las ideas universalizadoras del rey macedonio y otras cuestiones particulares de su reinado que tienen, desde mi punto de vista, gran interés. Por último, analizaré cuál fue el legado de Alejandro, qué es lo que hoy en día nos ha quedado y a lo largo de los siglos, de la Edad Media, etcétera, su importancia para la posteridad. Bien, hablemos de los hechos. Macedonia era, y en gran parte es, una región del norte de Grecia, de Bulgaria y de la actual República de Macedonia. Verde, fértil, con grandes llanuras, muy diferente a lo que es la visión que tenemos del sur que es del sur de Grecia y de otros puntos del mar Egeo. Tenía ríos caudalosos y los sigue teniendo, como el que se llama Vardar en la República de Macedonia, Axios en Grecia. Al sur tenía el monte Olimpo, donde los griegos pensaban que residían los dioses, y la región de Tesalia, es decir, aquí. Al oeste tenía Épiro y montañas, y lo que era Iliria, que para ellos los ilirios eran bárbaros. Al norte lindaban con tracios y al este con tracios, en lo que hoy sería Bulgaria, y con otros pueblos peonios y con otros pueblos que consideraban también bárbaros. Los macedonios, bajo mi punto de vista, eran griegos. Hay una gran controversia a este respecto porque la historia de la antigüedad se sigue usando políticamente hoy en día. Los Balcanes han sido y siguen siendo una tierra en la que la historia de la antigüedad se utiliza desde el punto de vista político. Aunque algunos los consideraban unos griegos menos civilizados. En particular, los griegos de Atenas, como Demóstenes, se burlaban de ellos por su acento, por su forma de hablar, y también porque eran sus enemigos. Otros no los incluían y siguen sin incluirlos hoy en día entre los griegos. Macedonia tuvo una importancia secundaria en la historia hasta la época del padre de Alejandro, Filipo II, que fue un gran rey. Alejandro Magno nació a finales de julio del año 356, según Plutarco y según otras fuentes. Yo siempre digo que Alejandro Magno era hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y de Olímpiade, que era la hija del rey de Épiro, era una princesa de los Molosos. Sabemos poco de la juventud de Alejandro, sobre todo si expurgamos las fuentes menos fiables y fantásticas. Hay mucha fuente muy fantasiosa sobre la juventud de Alejandro. Uno de los hechos más relevantes fue su corta regencia a los 16 años, mientras Filipo luchaba contra Bizancio y dejó a su hijo al mando. Y entonces, él quería demostrar que era alguien digno de la regencia y sofocó una rebelión en Tracia y fundó la primera ciudad. Él fundaría muchas ciudades, muchas Alejandrías. Aquí fundó Alexandrópolis, que sigue existiendo hoy en la Tracia griega, que se puede visitar en los viajes que hacemos con el Museo Liber. A menudo hemos visitado esta ciudad, y mi amigo Antonio Penades, en su obra Viaje a la Grecia Clásica, que les aconsejo vivamente, relata también su paso por allí. Fue la primera de sus fundaciones. Durante aquellos años,
recibió las enseñanzas de Aristóteles. Él, los jóvenes macedonios, bueno, pues solían tener una educación bastante avanzada, y Aristóteles era un griego de una ciudad fundada en Macedonia. De hecho, su padre fue el médico del abuelo de Alejandro Magno, Arquelao, y entonces, bueno, pues Filipo le pidió que viniese a la corte de Pella, la capital de Macedonia, y muy cerca, en Mieza, bueno, pues recibieron esta educación los jóvenes que formarían más tarde la corte de Alejandro Magno y también su caballería. Filipo II unificó la mayor parte de Grecia por primera vez. Es la primera vez que todos los griegos van a estar, casi todos, menos los espartanos y unas cuantas islas, van a estar bajo un mismo reinado, en contra de su voluntad, es cierto. Pero a partir de esa unión planificó la invasión del Imperio persa. Yo siempre digo que se parece a Carlos V y Felipe II, aunque quizá a la inversa, el conquistador fue Alejandro y el organizador fue Filipo, aunque también fue un gran conquistador. Jamás podría haber habido un Alejandro Magno sin un Filipo. En la película de Oliver Stone, no sé si la han visto, se muestra a un borracho, a un inútil, a una persona que no sirve para nada. Es absolutamente una visión absolutamente falsa. Filipo fue un gran rey. Lo que pasa es que él era mucho más diplomático que guerrero, aunque también era guerrero. Y es eso, y sin él jamás habría podido ir hasta donde fue. Le legó un tesoro saneado, le legó un ejército bien organizado, le legó carreteras bien hechas, y una Grecia pacificada. Cuando el príncipe tenía 20 años, su padre fue asesinado justo aquí, en el Teatro de Egas. Entrando en el Teatro de Egas, Filipo fue asesinado por una venganza personal de uno de sus guardias. Algunos dicen que Olimpias fue la inductora. Filipo se casó 7 veces, 6 veces por cálculo político y la 7ª quizá por lujuria o amor. No podemos saberlo exactamente, porque no estaba exento de lujuria, eso lo sabemos, pero quizá también se había enamorado. Tampoco lo sabemos exactamente, porque las fuentes son las que son. Alejandro fue elegido rey enseguida por la Asamblea de los Macedonios en el año 336, tal y como dictaban las leyes. Los macedonios no siempre había una herencia patrilineal, se elegía dentro de la familia, del clan de los Teménidas, de la familia real macedonia, al más válido. En este caso había algunos otros pretendientes al trono, pero bueno, estaba claro que él había sido ya regente, era un soldado válido y había demostrado su valía, con lo cual fue aclamado por la Asamblea de los Ciudadanos Macedonios y se convirtió en rey. Pero claro, inmediatamente aprovechan para levantarse. Se levantan los bárbaros al norte, hacen una campaña hasta el Danubio, se levanta la ciudad de Tebas, que los griegos del sur no aceptan el yugo de los macedonios, arrasa la ciudad de Tebas, menos la casa de Píndaro, del poeta Píndaro, y bueno, lo hace con un salvajismo brutal, pero de tal manera que ya ningún otro griego vuelve a rebelarse y que puede estar seguro de que a partir de ahí va a poder ir hacia Asia sin que absolutamente nadie vaya a tener la menor veleidad de rebelión. Bien, inicia la conquista del Imperio persa.
Los hitos de la conquista, no voy a detallar con exceso todo esto porque sería demasiado largo, pero son los siguientes. Primero lucha contra los generales del rey persa, Darío, en la batalla del Gránico. Bueno, yo me dedicaba a pasear todos los campos de batalla desde que tenía 14 años con la mochila, y yo creo que fue aquí, exactamente aquí donde fue la batalla. Bueno, luego me corren los agricultores a gorrazos porque les piso el sembrado, pero bueno, es lo que pasa cuando un historiador quiere ir in situ a los campos de batalla. Aquí luchó Alejandro Magno contra los generales de Darío y los derrotó. Luego liberó las ciudades griegas de Anatolia, es decir, de la costa actual turca del Egeo. Esto es la ciudad de Sardes, la antigua ciudad de Sardes. Aquí es donde se inventó la moneda, por cierto, en el año 620 a.C., en el reino de Lidia. Esto sigue siendo la ciudad de Sardes, el foro de Sardes. Y luego llegó a Éfeso, donde la famosa Artemisa de Éfeso, donde estaba el templo, una de las 7 maravillas de la antigüedad, el templo de Artemisa de Éfeso, del cual desgraciadamente nos quedan 2 columnas, bueno, lo que queda de 2 columnas, esta y esta. El resto me dirán, ¿dónde está? Pues el resto está en lo que hoy es la ciudad turca de Selçuk, y bueno, pues la piedra de talla se aprovecha, es cara, y bueno, pues la aprovecharon para hacer la fortaleza turca de Selçuk ya en el siglo XIV y antes. Y este era el aspecto del templo de Artemisa de Éfeso, más grande que el Partenón. Alejandro Magno, dicen que cuando él nació, pues uno de los primeros terroristas artísticos quemó la noche del 28 de julio, quemó el templo de Artemisa de Éfeso para ser así famoso. Entonces no citaré su nombre porque así pues le quitamos el placer de ser famoso en la posteridad. Y Alejandro Magno entonces hizo reconstruir el templo precisamente porque sentía que estaba ligado a ese hecho. Luego libera otras ciudades. Este es el teatro, el Odeón, más bien, de Éfeso. Otros viajes que hacemos a menudo con Liber. Y luego liberó la ciudad de Priene, una ciudad exquisita que nadie visita y que, pues estuvo viviendo allí. Liberó la ciudad de Mileto, liberó, esto también es Mileto, el foro de Mileto. Liberó la ciudad de Halicarnaso, de donde provenía Heródoto, el padre de la historia, y donde estaba el mausoleo de Halicarnaso, de ahí viene Mausolo, creó el mausoleo de Halicarnaso, pero los caballeros hospitalarios de San Juan del Hospital tuvieron que desmontarlo para crear el castillo. Hoy es Bodrum y es una ciudad muy turística, pero que sigue teniendo grandes atractivos desde el punto de vista cultural. Y entonces pues liberó esa ciudad y fue poniendo guarniciones. Por cierto, la ciudad donde se inventó el helado, la reina Ada de Caria, esa zona se llamaba Caria, para agasajar a Alejandro le invitó, con dulces y con helado, es la primera mención que tenemos, más bien sorbete. Alejandro ahí tuvo la habilidad diplomática de mantenerla en su puesto que los persas la habían expulsado, y entonces así, pacificar la zona. Pero la mantuvo como reina, pero tributaria, por supuesto. Bien, luego Alejandro, aquí esto es como era la ciudad de Halicarnaso, aquí estaba el mausoleo. Y esta era la puerta de Milasa, que sigue de pie, donde, según Arriano de Nicomedia, aquí murieron varios soldados de Alejandro para tomarla. Bien, hemos hablado de la toma de Sardes, de Éfeso, de Priene, de Halicarnaso.
Alejandro se interna para hibernar en el interior de Capadocia y llega a Isos, a la llanura de Isos, donde se enfrenta por primera vez a Darío III. Esta llanura preciosa es el lugar cerca de Tarso, donde Pablo de Tarso es donde se va a enfrentar a Darío III. Tenemos este magnífico mosaico que está en el Museo de Nápoles, que proviene de la Villa del Fauno, de Pompeya, y que es en origen una pintura de Lísipo helenística perdida hoy, desgraciadamente, pero que, bueno, gracias a las copias romanas nos ha llegado. Allí vence al rey persa con un ejército muy superior, este huye y Alejandro sigue su andadura. Bueno, vemos el realismo de las facciones de la época, la época helenística es el barroco del arte clásico, del arte griego, y tiene una calidad, vamos, y entonces baja por lo que es el levante del Mediterráneo, es decir, Fenicia, y se encuentra con que Tiro, que por entonces era una isla, pues no le rinde pleitesía. Claro, Alejandro tenía problemas en ese momento porque estaba venciendo en tierra, pero en el mar tenía el peligro de una reconquista. Ya le habían tomado varias islas del Egeo y podían los persas desembarcar en Macedonia. Claro, eso era muy peligroso para él. ¿Cuál era la forma? Los persas no eran marineros, grandes marineros, pero su marina era la de los fenicios y los chipriotas. Entonces lo que tenía que hacer era tomar las bases terrestres. Y la más importante era Tiro. Entonces lo que hizo fue una gigantesca obra de ingeniería que hoy en día sería muy compleja de hacer, con lo cual en la época, pues imagínense, hizo 2 enormes diques para unir Paleotiro, el antiguo Tiro, con el nuevo Tiro, y bueno, al final consigue tomar Tiro después de 7 meses de asedio. La artillería se había inventado por día desde Mileto muy poco antes en la propia Macedonia, aunque ya había precedentes en Siracusa unos años antes. Sigue hacia abajo, toma Gaza y para seguir cortando las bases marítimas de los persas toma la costa de Egipto y allí fundará Alejandría de Egipto, una de las 32 ciudades, de las 32 Alejandrías que Alejandro va a fundar, con varios objetivos, con objetivos militares, pero también con el objetivo de helenizar Oriente. Y eso va a ser uno de los factores tremendamente importantes. Va al oasis de Siwa, que ven aquí, hoy en la frontera entre Egipto y Libia, un lugar maravilloso que visitaremos en diciembre, y vuelve a Menfis. ¿Por qué va aquí? Eso es una de las grandes preguntas complejas de la historia de Alejandro Magno. Desde el punto de vista militar no tenía ningún interés, pero allí había un oráculo. En la antigüedad, en Grecia, había varios oráculos, el de Delfos, el de Dídima, el de Dodona, y el cuarto más importante era el oráculo de Amón aquí. Cuando llega, pues lo reciben los sacerdotes de Amón como hijo de Amón e hijo de Ra, con lo cual lo están divinizando. Bueno, pero es que al final todo faraón es hijo de Ra e hijo de Amón, con lo cual si lo habían nombrado faraón, los egipcios lo habían aceptado como faraón, porque lo habían aceptado como un libertador. Los persas se habían portado muy mal, habían oprimido al pueblo egipcio. Entonces, al aceptarlo como faraón, los sacerdotes de Amón pues simplemente le están dando la titulatura real, normal de cualquier faraón. Pero claro, se lo traducen y él no se sabe si porque ya empezaba a tener pues una egolatría
excesiva, o porque le viene bien desde el punto de vista político hacia los orientales el bueno, pues tenerlos bajo esa visión de rey divinizado, pues en el fondo acepta esa titulación. A los griegos les sienta fatal, a los macedonios peor, porque un rey era un primus inter pares, un primero entre iguales. Recuerdo una anécdota de Filipo II, está cruzando un puente con sus soldados y una señora mayor le dice, bueno, para un momento que te tengo que pedir algo. Y le dice, no tengo tiempo. Y dice, pues si no tienes tiempo, no seas rey. En Macedonia se consideraban las cosas así. Un rey tenía que tener tiempo siempre para sus súbditos. Entonces, ver el inmenso abismo que hay hasta este momento donde empieza a ser divinizado y empiezan a prosternarse ante él sus súbditos orientales. Eso no lo aceptan los griegos ni los macedonios. Bien, funda Alejandría de Egipto, como he dicho, donde creará el faro de Alejandría en la isla de Faros, de ahí tiene su nombre y de ahí obtendrá los nombres los faros futuros. Pero no se acabará, lo acabará su sucesor allí, Ptolomeo I. Esto es el oasis de Siwa hoy en día. Bueno, hay otras partes más restauradas, pero esto es cuando fui yo en 2003 o 2004. Este es el templo de Amón, ahí en Siwa. Y a partir de ahí aparecen las monedas con los cuernos de carnero que simbolizan a Amón. Es decir, ya aparece como divinizado. Antes aparecía con la leonté, es decir, con la piel de león, como Heracles, con lo cual ya se estaba semidivinizando a sí mismo. Y bueno, pues ya tras un año, que le ha dejado un año de tiempo a Darío para rearmarse, para reunir el gran ejército imperial persa, porque el imperio aqueménida era tan vasto también que para movilizar las tropas de Asia Central, de las satrapías superiores o de los lugares más recónditos del imperio, tardaba muchísimo. Pero claro, era una maquinaria bélica de 250.000 personas, algunos dicen que de hasta 1.000.000. ¿Cómo dar de comer a tanta gente? ¿Cómo moverlos? El rey se movía con su séquito de 365 esposas, más las concubinas. Era algo excesivo y no era tan eficaz. Entonces, llega a la llanura de Gaugamela, que la llanura de Gaugamela está en lo que es el Kurdistán kurdo hoy en día, en la llanura de Mosul, que lo tenemos aquí. Yo no he podido llegar hasta ahí porque hoy es Irak y bueno, pues está un poco fastidiada la cosa, pero sí que llegué muy cerca en Turquía, la frontera con Siria y con Irak, y espero algún día pues poder ir visitarlo. Y ahí es cuando un ejército de 50.000 hombres, que es el de Alejandro Magno, vence a un ejército de 250.000 hombres, creo yo. En su terreno, además en un terreno elegido por Darío. Bien, el rey persa huye y bueno, pues a partir de ahí Alejandro sigue a través de, en vez de perseguirlo directamente, por cuestiones sobre todo de alimentación, porque acaban de recoger la cosecha, y eso es muy importante, y lo sabemos por la palinología, es decir, la ciencia que estudia el polen. En las excavaciones se recoge el polen y se sabe qué se cultivaba en cada época. Pues se va hacia Babilonia, conquista Babilonia, cruza la puerta de Ishtar, que hoy está en Berlín, y esto es un detalle de la puerta de Ishtar, y sigue para tomar la antigua capital Babilonia, Susa
y llegará hasta Persépolis. Persépolis que va a quemar. Él dice que, unas fuentes dicen que es que se emborracharon una noche y se les fue la mano, cosa que puede pasar, pero teóricamente es, otras fuentes dicen que es como venganza por haber quemado Atenas durante las guerras médicas. Bueno, al final hay que hacer análisis de fuentes. Yo creo que lo probable es que quisiera borrar del mapa la capital persa para crear una nueva capital. Su nueva capital será Babilonia, cosa que tampoco aceptarán los griegos de buen grado, pero que será lo más razonable, puesto que fue capital de imperios durante mucho tiempo. A partir de aquel momento empieza a perseguir a Darío hacia las satrapías superiores, es decir, que se va a ir hacia lo que hoy es Asia Central, Afganistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán. El rey persa es asesinado por uno de su séquito que cree hacer bien para agradar a Alejandro. Será condenado porque en el fondo a ningún rey le gusta que maten a otro rey. Plantea un precedente peligroso. Y allí, bueno, esto es Persépolis, una foto antigua, tengo más recientes porque sí que hemos estado, pero cuando llega a esta zona, Afganistán, hasta entonces todo lo había conquistado fácilmente. Ahí se enfrenta a una guerra de guerrillas. Conquistar Afganistán es muy difícil. Y bueno, todos los pueblos que han llegado a Afganistán han chocado con la guerra de guerrillas de los pueblos locales. ¿Y qué hace? Bueno, ahí está Hanum, que excavó mi maestro, Paul Bernard, y Samarcanda, ya en Uzbekistán. ¿Qué es lo que hace? Pues se casa con la hija del jefe, que es lo que hay que hacer. Yo siempre he dicho que la única manera de conquistar Afganistán es casarse con la hija del jefe. Y como ni los rusos ni los americanos lo hicieron, pues entonces no conquistaron Afganistán. Tamerlán y Alejandro Magno, que son los únicos que han conquistado Afganistán y lo han mantenido, se casaron con la hija del jefe. Eso es lo que decir, Filipo de Macedonia se casó 7 veces. Cada vez que no conseguía seguir adelantando, se casaba con la hija del jefe y seguía adelantando. Y Alejandro no hizo más que imitar a su padre. Entonces, sé que, bueno, pues quito el romanticismo del evento y que es muy pragmático como punto de vista, pero es que no hacía más que imitar a su padre. Y luego se casó más veces también por cuestiones puramente políticas. Que de paso quizá quisiese a su mujer, pues quizá sí, pero no lo sabemos, porque las fuentes son tan poco explícitas en estas cuestiones que, bueno, aquí tenemos, no hay retratos de la antigüedad entonces tenemos esta visión de Il Sodoma más tardía. Bien, de allí se va a la India, cruza el Hindu Kush, que es terrible, en aquella época que no tenían las vestimentas para enfrentarse al frío, pues le cuesta mucho y bueno, y allí pues conquista varios reinos de la India, lo que se llamaba la India entonces, que hoy es Pakistán, en la mayor parte de los casos, y en Taxila tendremos el templo jónico más oriental del mundo. Y ahí llega un momento en que ya internados en lo que es la India hoy, cerca de la ciudad de Amritsar actual, sus soldados se plantan. Dicen, oye, ya está bien. Nos dicen que el reino del Ganges tiene 200.000 elefantes, 100.000 carros, tiene 1 millón de hombres y somos ricos. Sus soldados eran ricos, pero ricos riquísimos. En las comedias de Menandro existe la figura del soldado fanfarrón, que es como los indianos
para nosotros son los que vuelven de las Indias, son los que vuelven del imperio de Alejandro Magno con su séquito de camellos, sus esclavas y tirando monedas de oro a diestro y siniestro. Crearon un nivel de inflación los soldados de Alejandro cuando volvieron a Grecia, que el patrón oro-plata cambió totalmente. La plata valía 14-1 contra el oro, cambió hasta 8-7-1 de tanto oro que traían. Y claro, el problema, compraban tantas propiedades que la inflación subió de una manera brutal. Claro, estos soldados que son ricos ya no quieren combatir más, llevan 14 años luchando, entonces lo que quieren es volver a casa. Y Alejandro les engaña, porque en vez de volver, a ver, les engaña. Es verdad que la vuelta por los Hindukush habría sido terrible. Lo que hace es volver por el Indo con unos, y a partir de un momento unos los manda por Aracosia, el camino fácil, otros van a volver por el desierto de Gedrosia, terrible, van a perder muchos hombres, y otros los manda por mar, por Nearco, porque así va a abrir la ruta comercial. Porque no nos olvidemos que la expedición de Alejandro es también la primera gran expedición científica. En todo momento él está mandando plantas, animales a su maestro Aristóteles para que, es decir, el albaricoque llega a Grecia por primera vez, el tulipán, la ciruela, va a llegar los cebúes, van a llegar una cantidad de plantas, no solo para que las estudie, sino para que mejore la agricultura y la ganadería en Grecia. Alejandro se va con físicos, se va con botánicos, se va con filósofos en el sentido amplio y antiguo del término, para que vayan escribiéndolo todo. Es como Napoleón con Vivant de No en Egipto, pero a una escala muy anterior. Entonces, bueno, pues lo que quiere es abrir una ruta a través del Golfo Pérsico entre la India y Mesopotamia y el Chat, el Arab. Entonces, vuelven a Babilonia y bueno, allí es donde está preparando sus futuras expediciones, sus futuros planes, y el 10 de junio del año 323 fallece, probablemente por paludismo ectópico, porque estaban construyendo una nueva flota de alta mar, de altura, y en una zona donde había muchos mosquitos. Él bebía mucho por entonces, habría sufrido multitud de heridas y su cuerpo estaba agotado, cansado, y pues acaba falleciendo entonces. Bien, esto es lo que hizo. Ahora vamos a ver cómo lo sabemos, cómo trabajamos los historiadores de la antigüedad, los arqueólogos. Pues primero con las fuentes clásicas. Hubo una serie, no nos ha llegado ninguna fuente escrita de la época de Alejandro. Las más recientes son del siglo I a.C. finales. Entonces trabajamos con fuentes literarias, estos son los principales historiadores que han escrito sobre Alejandro Magno. Luego trabajamos con la epigrafía, trabajamos con textos escritos en piedra o en cerámica, la sóstraca, pues cuando hacía un decreto lo plasmaban en piedra, o cuando se hacía una ley se plasmaba en piedra, o los mismos soldados muchas veces pues escribían grafitos en los lugares donde se paraban, etc. Trabajamos con la papirología. Nos han quedado textos que, bueno, muchas veces textos de desecho, pues de escolares. Los escolares escribían sobre papiros en Egipto o en otros lugares de los imperios de los sucesores de Alejandro, y en estos papiros pues hacían ejercicios escolares y decían, pues cópiame el texto de Aristóteles no sé qué para mañana, o en la misma clase copiaban los textos, y esos luego pues cuando ya no servían los usaban para envolver momias.
Y gracias a eso, pues hay muchos textos que estaban perdidos y que nos han llegado. Y ese es el estudio de la papirología, que es muy interesante y que es un rompecabezas. Los historiadores somos detectives de la historia. Luego está la arqueología. Yo aquí estoy excavando en Negotino Gradište, en la República de Macedonia, donde codirigí durante 7 años una excavación, y bueno, pues ahí es donde encontramos cómo vivían. Ahí encontré un tesorillo de 157 monedas. Ahí es donde vemos cómo vivían los grandes, pero también, sobre todo, la mayoría de las personas. Parte del tesorillo de monedas de Filipo II que encontramos. La numismática es una ciencia que nos permite conocer los flujos monetarios, los grandes y los pequeños también, porque las monedas de bronce, aunque se conservan peor, y las de cobre nos permiten saber qué se pagaba, cómo se pagaba, etc. También tenemos, y no hay que olvidar, las fuentes de los otros, las fuentes persas, las fuentes babilonias, escritas en tablillas cuneiformes, y no hay que olvidar que los griegos, al fin y al cabo, barren para casa, escriben bajo su punto de vista. Es muy importante conocer las fuentes para poder contrastar las fuentes de los enemigos, en este caso, para poder contrastarlas. Los persas no eran unos flojuchos como nos sacan tantas veces, no eran un pueblo depravado, eran un pueblo muy sabio y eran un pueblo muy avanzado. Luego está la física. 10 días antes de la batalla de Gaugamela hubo un eclipse lunar y lo podemos datar exactamente. Eso nos permite una datación para lo que ocurrió antes y para lo que ocurrió después absolutamente maravillosa, porque en este caso la física no se equivoca. Tenemos una datación absolutamente exacta y eso es una suerte. Y por eso siempre digo que tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares, porque nadie sabe de todo. Entonces tenemos que aunar equipos para conocer mejor los hechos. Bien, uno de los aspectos interesantes en la vida de Alejandro es lo que yo llamo la tragedia de Alejandro. Alejandro Magno intentó, según algunos, fusionar dos culturas o todas las culturas. Intentó, a través de su matrimonio con una oriental y luego a través de lo que se llama las bodas de Susa, que se casasen sus soldados con orientales, o legalizar los matrimonios que se habían hecho, digamos, durante la campaña, y el que sus generales se casasen con orientales, intentó fusionar pueblos. Yo creo que desde una visión más pragmática lo que hizo es intentar fusionar aristocracias y también guerreros. Y esto lo hizo porque al fin y al cabo los macedonios eran un pueblo muy rudo, eran pastores y agricultores y necesitaban gestionar un inmenso imperio. ¿Y qué habían hecho los anteriores? Pues siempre utilizar a las élites. Los sumerios, cuando cayeron bajo los acadios, pues los acadios utilizaron a los sumerios, los babilonios a los acadios, los medos, los asirios a los anteriores, los medos, los persas, y todos habían utilizado, porque tenían escribas, porque sabían gestionar imperios, y Alejandro, a través de estos matrimonios, a través de estas fusiones, no creo que fuese tanto un idealista, sino un rey pragmático. Hay cartas en las que se opone a Aristóteles, a su maestro, que le dice que tiene que esclavizar a todos los bárbaros orientales, y él dice que no, que tiene que utilizarlos para un mejor fin. Y bueno, entonces lo que pasa es que sus soldados no entienden esto, y él empieza a beber
tremendamente hasta llegar al asesinato de Clito en Samarcanda, que era el hermano de Lánice, de su nodriza, y llega al despotismo, llega a un momento en que se convierte en un verdadero tirano para conseguir sus fines, y eso no es aceptado por la vieja guardia, por los generales de su padre. Luego está la sexualidad de Alejandro. Alejandro está la cuestión de la homosexualidad. Él se dice que tenía como pareja a Hefestión. La homosexualidad en Grecia estaba bastante, no totalmente aceptada. Es más, se consideraba como el nivel más sublime del amor, a través del amor platónico. El amor platónico al final no es el amor como lo vemos, un amor alejado de la otra persona. El amor platónico es el amor por los bellos cuerpos, y a través de los bellos cuerpos se puede llegar al mundo de las bellas ideas. Y, por supuesto, los bellos cuerpos solo pueden ser masculinos. Era una sociedad que era muy machista. Pero, claro, esto se ve sobre todo en el Ática y en Beocia. En Macedonia no se veía tanto así, aunque la homosexualidad estaba muy aceptada. ¿Era Alejandro Magno el amante de Hefestión? No hay absolutamente ninguna fuente que lo indique así. Solo hay una fuente en la que la reina, después de la batalla de Isos, toman el campamento de Damasco, donde está la familia de Darío. Y entonces se prostran ante Hefestión porque era más alto y más guapo que Alejandro. Y cuando él les dice, oye, que el rey es el otro, y entonces tienen miedo porque dicen, aquí nos cortan la cabeza a todas porque esto pasa con un rey persa y no queda ni una. Y él dice, no pasa nada porque Hefestión es el otro Alejandro. En base a esa frase se ha construido todo ese mito de la pareja Hefestión-Alejandro. Es verdad también que cuando murió Hefestión, Alejandro estuvo devastado, absolutamente devastado. Entonces, ¿eran pareja? Pues quizá, es muy posible, pero no lo podemos afirmar con rotundidad. En cuanto a la relación que tuvo con las mujeres, Alejandro tuvo un amante, Barsine, desde que empezó la campaña en Asia, y con ella tuvo un hijo, Heracles. Y como esposas tuvo a Roxana, con la que tuvo un hijo póstumo. Bueno, tuvo dos hijos, uno muerto al nacer y otro póstumo, Alejandro IV. Ambos hijos serían asesinados antes de la mayoría de edad porque serían muy peligrosos para los sucesores. Y luego se casó ya en las bodas de Susa, poco antes de su muerte, con Parisatis, la hija de Artajerjes III, y Estátira, la hija de Darío III. Bien, no me voy a extender mucho porque ya no queda mucho tiempo, pero el instrumento de esta conquista es el ejército macedonio. El ejército macedonio era un tremendo avance desde el punto de vista militar en aquella época. Estaba basado en la caballería de los compañeros, que la carga de caballería se inventa bajo su padre, Filipo II. Antes la caballería no cargaba, con lo cual la caballería era el martillo, digamos. Esto era como eran los... Antes la caballería, pues de lejos, lanzaba jabalinas o flechas, pero nada más. Estos cargan por primera vez. Y el yunque sobre el que chocaba el enemigo era la falange macedonia. La falange macedonia era también absolutamente revolucionaria. Llevaban estas largas lanzas, unas picas, que se llaman la sarisa. Yo he escrito mucho sobre esto. Y bueno, pues era como un puercoespín, no se podían acercar los enemigos. Y bueno, pues entre una enorme fila de línea de hombres armados así, luego la caballería iba por el flanco y les chocaba, pues el enemigo tenía pocas posibilidades. Así es como debía uno sentirse cuando tenía esto delante.
Estaba la institución de los pajes reales, donde se formaban los jóvenes aristócratas, y esto es en una tumba que nos abrieron ex profeso en un viaje que excavó una amiga mía, una tumba macedonia maravillosa, y cerca de Tesalónica. Y luego, pues poco a poco tenían aliados y mercenarios, tanto griegos como de los Balcanes, y luego poco a poco se fue iranizando el ejército. Fueron incorporando a tropas orientales, cosa que tampoco fue muy del gusto de la mayoría de los macedonios. Bien, estos son los soldados persas a los que se enfrentaron, pero que luego nutrieron las filas del ejército de Alejandro. Y bien, el 10 de junio, como he dicho, muere Alejandro, el 10 de junio del 323, de madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana. Estoy haciendo un documental sobre la muerte de Alejandro y la tumba de Alejandro para la televisión Arte franco-alemana. Muere y tenía planes de futuro. ¿Qué planes de futuro? Pues circunnavegar Arabia, circunnavegar Libia, que es como llamaban África. No se imaginaban que era tan grande, pero quizá los fenicios ya lo habían hecho. Realizar grandes avances científicos, es decir, había puesto toda una serie de científicos a estudiar para realizar avances, abrir rutas comerciales, realizar una gran biblioteca, traducir textos. Parte de estas cosas las haría Ptolomeo I en Alejandría, como la gran biblioteca de Alejandría. ¿Qué nos queda de Alejandro? Pues los reinos helenísticos. El reino tolemaico fue de los que más duró, con Cleopatra VII como última representante, que era una griega, Macedonia, no nos olvidemos, no como nos sale en Asterix, que parece una egipcia. Luego la imitatio Alexandri, lo imitaron durante todo el Imperio Romano. El derecho y la administración y leyes muchas fueron tomadas hasta el Código de Justiniano en el Imperio Romano de Oriente. La tolerancia no duró tanto, desgraciadamente. Luego el arte, el sincretismo artístico, la fusión de los pueblos, pues como el templo jónico en Taxila, en la India, el más oriental del mundo. También la fusión artística en Egipto, como el templo de Komombo o como muchos otros templos. La fusión de artes es muy interesante. O, para mí, el más interesante, el arte de Gandhara, el arte grecobúdico, el arte que va a florecer en la India, en Afganistán, y que el arte, los indios no tenían gran estatuaria hasta que no llegan los griegos, y las primeras estatuas de Buda las van a realizar griegos. Y de hecho, el budismo se va a expandir a través de toda Asia gracias a monjes griegos, y se va a expandir en lengua griega. Los primeros que llegan a China para expandir el budismo lo transmiten en griego, y la estatuaria que transmiten va a ser griega. Hay una conferencia mía en el canal YouTube del Museo Liber sobre esta cuestión que pueden ver, y muchas estatuas de los bodhisattvas, es decir, de los que rodean a Buda, por simplificar, son estatuas totalmente griegas. En general son de Boreas, son de los vientos griegos, y eso llega hasta Japón, hasta Corea, etc. Eso es un tema interesantísimo. Aquí tenemos el arte de Gandhara con estas imágenes, con ese pelo tomado de Apolo y con las clámides griegas. Es el sincretismo religioso. Las columnas de Ashoka, las primeras donde transmite sus leyes, están escritas en griego y en sánscrito. Y luego tenemos
la apertura de rutas comerciales. La ruta de la seda no es China en origen, lo siento mucho. La ruta de la seda empieza por los reinos indogriegos y grecobactrianos y empieza de occidente hacia oriente. Y luego tenemos la famosa novela de Alejandro. La llamada novela de Alejandro, Pseudocalístenes, aparece oralmente en Alejandría en el siglo I y luego ya se pone sobre papel. Habrá versiones griegas, latinas, siríacas, etíopes, persas, indias. Van a haber hasta versiones orales en inuit, en suajili, en coreano. Es el libro más traducido de la historia de la humanidad antes del siglo XX. Va a ser un libro con una expansión tremenda, donde Alejandro sube a los cielos, baja a las profundidades del mar. A Alejandro se le cita en el Corán, a Alejandro se le cita en multitud de... aquí tenemos diversos manuscritos. En Francia, en España aparecerá como el libro de Alexandre, en Francia también el libro de Alexandre, de ahí viene el verso alejandrino, el dodecasílabo. Y aparece prácticamente en todas las culturas, salvo las de América y las de Oceanía, hay una versión del libro de Alejandro. Es la obra más difundida de la historia de la humanidad tras la Biblia y el Corán. Para concluir, Alejandro favoreció tremendamente la diversidad cultural en su reino y luego en su imperio, contraviniendo el pensamiento de la mayoría de sus contemporáneos. Si bien podemos pensar que dicha tolerancia hacia las costumbres ajenas respondía en gran medida a la necesidad política, no deja de ser una tendencia que no aparecerá en la historia, de nuevo, puntualmente hasta el siglo XX. Los efectos globalizadores que tuvo la conquista de un imperio tan vasto en los ámbitos de la economía, de la sociedad, de las ciencias, de las artes, y en la geopolítica de la antigüedad fueron el germen, en menor medida, que retomaron los imperios romano, bizantino, germánico, hispánico y británico. Finalmente vemos que el mito de la figura de Alejandro devino global, tanto en la geografía, abarcando todo el mundo, salvo las Américas y Oceanía, como en el tiempo, siendo una figura fundamental, imitada desde la antigüedad hasta nuestros días. Hoy la figura de este monarca sigue mostrando una gran actualidad tanto en numerosos estudios científicos que cada año se le dedican, como en los demás ámbitos, incluso en el cine y en la música. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que ha sido un verdadero placer y agradecerte muy mucho la capacidad que has tenido de síntesis, porque Alejandro Magno no se merece una conferencia, se merece pues, un ciclo de conferencias. Porque parece mentira que un personaje que solamente reinó 13 años, ¿cómo pudo hacer tantísimas cosas? Y, por ejemplo, pues tiene tanta historia y tantas dudas que hay dudas, según he leído yo, incluso con el padre, con el padre real, y también hay dudas con la forma en que murió. Tú has dicho que pudo morir de paludismo, pero yo he leído que pudo ser también envenenado por los síntomas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, hay una teoría de que Casandro, el hijo de Antípatro, que era el gobernador que había dejado en Macedonia, lo envenenó, que llevó un veneno tan terrible que solo lo podía llevar en un pie de caballo. A ver, yo esto lo he sometido a diversos patólogos y me dicen que no hay ningún veneno que produzca esos síntomas. Sin embargo, sí que hay otras enfermedades que pueden producir esos síntomas. Porque tenemos, el secretario de Alejandro, Eumenes de Cardia, escribía lo que se llamaban las efemérides reales. Y para sus últimos días, Ptolomeo, que escribió la historia de Alejandro, y Arriano de Nicomedia, que retomó esa historia, lo escribe casi
vamos, lo recopia exactamente. Y entonces nos dice, por la mañana se levantó, hizo un sacrificio, luego fue a inspeccionar no sé qué, hizo tal y pascual, y luego se fue a beber con los amigotes, estuvo hasta las 2 de la mañana, y bueno, entonces a partir de tal día tiene fiebre, se toma un baño, vomita, no sé qué, entonces nos va diciendo exactamente todos los síntomas que tiene, y tenemos los síntomas que tiene durante sus últimos 15 días. Y eso yo pues lo he contrastado con médicos especialistas en enfermedades tropicales. Entonces, hay una teoría interesante que dice que tenía, no recuerdo qué enfermedad, que de hecho no estaba muerto cuando lo embalsaman. Y son los embalsamadores, lo que está es en un coma tan profundo que causa también bueno, pues otro tipo de enfermedad, y entonces lo matan los embalsamadores. Motivo para hacer muchísimas conferencias. Bueno, aquí hay preguntas por el live y por supuesto si hay alguna persona aquí en la sala que quiera hacer alguna pregunta, pues que levante la mano, y yo lo que sí que le pediré es que sea muy concreta porque no tenemos micro para podérselo pasar, por lo tanto, si alguien quiere preguntar, pues que levante la mano. Ya tengo una pregunta aquí, ahora sí se lo pregunto. Pero hay una pregunta que te dice una persona que ha estado siguiendo la conferencia, dice agradecerte que compartas todos los saberes con nosotros. Como profesor de secundaria es un honor escucharlo. Mi pregunta es, ¿qué errores flagrantes encuentra en la película de Alejandro Magno? Bueno, agradecerle que haya escuchado la conferencia, y hay bastantes. Para empezar, que Ptolomeo diga estamos en la época helenística, ¿cómo lo sabía? Es como si en el futuro nos llaman la era no sé qué y ahora lo comentamos. Para mí el mayor error que hay es que Oliver Stone no entendió la figura de Alejandro, porque uno puede fijarse en detallitos, en gazapos, pero lo más importante es no ver desde el presente y desde una moral y desde una ética del presente a una figura del pasado. Eso es muy difícil. Y en el caso de Oliver Stone creo que es lo que ocurre. En el fondo se está fijando, primero, ve a su padre como un borracho, lo cual no corresponde a la realidad, pero entiendo que a nivel dramatismo necesita hacer esa contraposición, y luego no comprende la tragedia de Alejandro Magno. Creo que no comprende por qué Alejandro se convierte en un déspota. Bueno, creo que esa respuesta a la pregunta. Señor Caballero, por favor. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál era el proyecto político de Alejandro? Es decir, ¿tenía alguna idea de cómo articular, de cómo vertebrar unos territorios tan vastos, tan complejos, tan diversos y tan poblados? ¿O se trataba simplemente de anexionarlos a Macedonia y, por lo tanto, seguir gobernando esos territorios, aunque decuplicasen la extensión de su territorio? Alejandro, por favor, ¿puedes repetir un poco la pregunta para los que nos están viendo? Sí, la pregunta es cuál era el proyecto político de Alejandro, si era simplemente anexionar a Macedonia los territorios conquistados o si había un proyecto más allá, digamos. Bueno, a ver, yo creo que al principio no tenía un proyecto político concreto porque no se podía creer que iba a poder conquistar al imperio persa aqueménida, que era la mayor potencia. Es como si Serbia conquistase el imperio ruso en 1914. Es que era algo tan inimaginable. Entonces yo creo que decía, bueno, pues vamos a empezar y ya veremos, ¿no? Pero luego, al ver, en un momento dado, cuando ya ha vencido a Darío en la batalla de Isos, Darío le dice, bueno, pues te ofrezco del Éufrates
hacia Europa y la mano de mi hija. Y él dice, no, me estás ofreciendo lo que ya es mío. Entonces ahí yo creo que ya tiene un proyecto político, que no tiene claro hasta dónde va a llegar, porque no se sabe exactamente. Él sabe que más allá de la India está China, se sabía, pero no saben que está tan lejos. Pero sí tiene un proyecto político, porque en cada ciudad pone a 3 autoridades, una monetaria, una civil y una militar. Y en general una de esas 3 es oriental, es local. Entonces yo creo que él sí que está articulando desde el punto de vista, digamos, de la gestión, y además a las ciudades que tenían una tiranía les impone una democracia. Las griegas. En Oriente ya no tanto, salvo las que son de fundación propia, porque no tiene la pretensión de imponer un sistema que no es el local. Entonces yo creo que sí, yo creo que quería llegar hasta el mar y ahí ya parar, es decir, hacer un imperio universal, que es lo que... Y luego probablemente con la circunnavegación de África tomar la parte occidental y crear un imperio universal. Alejandro, te pregunta Diego Rodríguez, dices, excelente exposición y agradecido por ella. La capacidad de Alejandro Magno como militar y conquistador es incuestionable en ello. ¿Será que no confiaba tanto en su capacidad como administrador? Bueno, no, me parece que él no le gustaba tanto lo de administrar, pero ponía personas válidas en la administración, salvo a Arpalo, que era uno de sus amigos de infancia y que le robó, pero bueno, y a algunos otros orientales que cuando vuelve de la India, pues muchos pensaban que no iba a volver jamás y entonces habían administrado mal los saberes y bueno, pues en muchos casos los juzga y son ajusticiados. Pero él pone a otras personas para administrar. Es probable que sí, que no fuese lo que a él más le gustase, ni en lo que fuese mejor, en lo que excelase. Entonces es cierto que cuando volvía a Macedonia fue robado por su contable y se llevaron los dineros de la tropa. Bueno, él no llegó a volver a Macedonia, pero sí, cuando vuelve a Babilonia, sí, Arpalo se había ido con una parte del dinero, una pequeña parte del tesoro, porque la monetización, la tesaurización que había hecho el imperio aqueménida era inmensa. Él puso en circulación una cantidad de dinero enorme y se había hecho con unos mercenarios, porque claro, cuando volvió dijo, aquí yo me voy. Y es muy interesante porque crean un reino durante un tiempo independiente, pero bueno, al final los cogen y acaban con ellos. Es el preludio de lo que van a ser los aventureros de la época helenística. Ya veis que en esa época, siglo IV a.C., ya teníamos ladrones. Vicente, tenías una pregunta, ¿no? ¿Qué se sabe de la tumba de Alejandro Magno? Esto también tengo una conferencia, creo que está colgada en el canal de YouTube y da para una conferencia entera. Básicamente, Ptolomeo roba el cuerpo de Alejandro Magno. Ptolomeo era muy listo, él no quiere rehacer el imperio de Alejandro Magno, él dice, yo me quedo en Egipto, que se está muy bien y que es muy fértil, y ahí hago mi reino. Entonces robo el cuerpo de Alejandro cuando se lo están llevando hacia Macedonia para enterrarlo allí y lo voy a enterrar en Alejandría. Pero bueno, hasta que esté acabada Alejandría lo dejo en Menfis un tiempo. Cuando él muere mientras, su hijo Ptolomeo II lo entierra en Alejandría en lo que se llama el Soma,
que quiere decir el cuerpo, y ahí hace un mausoleo y ahí se entierra. Ahí estará durante siglos, lo irán a visitar, pues lo visita César, Marco Antonio, lo visita Calígula, que le rompe la nariz por tocarlo, le van robando piezas de su armadura, etcétera. Y bueno, hay un tsunami en época de Teodosio. Claro, dicen eso es porque ha prohibido los verdaderos dioses, y entonces se hunde una parte de Alejandría y se pierde la pista, pero en época musulmana sí que se sabe que había una iglesia, una mezquita, la mezquita tarina, que se había construido sobre la iglesia de San Marcos y que decían que era la tumba de Iskander. Llegan unos mercaderes venecianos, y esto es una teoría mía que luego me han copiado, pero bueno, y encuentran los huesos y se los llevan y fundan la Basílica de San Marcos, y yo creo que están ahí. Y entonces estoy haciendo un documental sobre eso, que espero que en un año, año y medio como mucho, podáis ver. Pero eso que eres joven y tendrás mucho tiempo para hacer muchas cosas, Alejandro, porque tú sabes muchas cosas y tienes que transmitir muchas cosas. Pepi Benítez te pregunta, ¿estuvo mucho tiempo en Egipto o simplemente plasmaron los egipcios su existencia como si fuera un faraón? No estuvo mucho tiempo en Egipto, pero bueno, hibernó ahí, es decir, que pasó pues sí, unos 6 meses, 7 meses. Los egipcios le dieron el título de faraón, cosa que no daban a todo el mundo, porque claro, es que era un libertador para ellos. Claro, los persas es que se comían al Boyatis, que era un dios vivo, y claro, es que es una salvajada para ellos. Entonces llega Alejandro, y Alejandro era muy tolerante con los dioses, igual que los hebreos también lo recibieron, y lo recibieron de manera amable, y él les permitió seguir con su culto. Y pues en Egipto ocurre lo mismo. No todos los Ptolomeos van a ser faraones, por ejemplo. Después no todos van a permitir el culto, pero no se van a mezclar con los egipcios, no todos. Cleopatra VII sí. Entonces sí que hay cartuchos de Alejandro III y de Alejandro IV, de su hijo, pero no llega a embeberse de la cultura egipcia. Muy bien. Julio Santana te pregunta, ¿nos podrías detallar los reinos de sus generales que los sobreviven después de su muerte? Sí, a ver, al principio todos se pegan con todos, bueno, es muy complejo, no hay tiempo para detallar, pero las grandes dinastías que salen digamos, de los sucesores de Alejandro Magno son en Egipto los Ptolomeos, y que será de las que más duren. Luego los Antigónidas en Macedonia, y que caerán ante los romanos. Los Seleucidas en Oriente, de Seleuco. Seleuco es uno de los generales de Alejandro que estaba en Babilonia, y que era y que se casó con Apamá, uno de los pocos que mantuvo a su esposa oriental, con mucho ojo, porque claro, así mantuvo a sus súbditos orientales, y que va a ser un imperio, va a ser casi de los más grandes, porque perderá la India muy pronto, pero desde Asia Central hasta Anatolia, la actual Turquía, se mantendrá. Lo que pasa es que luego se van a desangrar seleucidas y ptolomeos en guerras fratricidas, que harán que al final los seleucidas se queden prácticamente solo en Siria, y también caerán frente a los romanos. Luego están los pergamenios, el reino de Pérgamo, que harán la competencia con el pergamino a Egipto con el papiro. Y bueno, esto era como Fort Knox. Tenían el tesoro, y entonces el mayor tesoro de Alejandro, y entonces pues el que lo guarda dice, bueno, pues como tengo un montón de dinero, pues me voy a independizar, y se independiza y crea el reino de los pergamenios, que al final legará a Roma,
aunque un sobrino decide que no y crea el Reino del Sol, que es el primer reino anarcocomunista en el que todo es en común, las propiedades, las tierras, las mujeres, y toman drogas y se lo pasan todos muy bien hasta que los romanos los matan a todos. Luego están los reinos grecobactrianos y grecoindios, que serán los que más duren, reinos que hay en la India y en Asia Central. Básicamente esos son los principales reinos. Muy bien, Alejandro, y no nos queremos quedar sin saber cuál es tu opinión sobre cómo cuál fue el desenlace del famoso nudo gordiano. Bueno, ahí hay dos teorías. Está la de Diodoro de Sicilia y está la de Arriano de Nicomedia. El nudo gordiano pues llega a Gordion, que está muy cerca de la actual Ankara, y encuentra un carro cuyo yugo está atado por un nudo muy complejo. Y dicen, el que deshaga este nudo, pues será rey de Asia. Y entonces aquello pues lo mira por todos los lados y no hay manera, porque es muy complicado. Y entonces, según una teoría, pues le pega un espadazo y ya está, y entonces ya lo ha deshecho, con lo cual va a ser rey de Asia. Y según otra teoría, quita no sé cómo se llama, hay un palo que une, digamos, El nudo, el cordón. No, digamos, los carros tenían pues como un palo hacia adelante, ahí estaba el nudo, y otro palo que cruzaba a través del agujero. Al sacar ese palito, pues se deshace el nudo. Y entonces, pues esa es la versión inteligente, digamos, y la otra es la violenta. Quédense con la que prefieran, porque las dos versiones existen. Seguimos quedándonos con la duda. Claro. Bueno, como no hay más preguntas aquí, yo, Alejandro, agradecerte muy mucho que hayas estado en el Ateneo, invitar a todos, aquellos que no conozcan el Museo del Iber, que lo visiten. ¿Por qué? Porque tenemos la más grande colección de figuras de Europa, ¿no? Del mundo incluso. Y no es por fardar, es que tenemos un museo con 1.200.000 figuras, en exposición 95.000, donde buscamos pues transmitir la historia a través de las tres dimensiones, aparte de que el edificio pues es un edificio del siglo XV, gótico, en la calle Caballeros. Y bueno, pues vale la pena por el edificio, vale la pena por la colección y vale la pena por la transmisión de la historia que buscamos. Allí tienen una batalla de Gaugamela de Alejandro Magno en pequeñito, que es mi tesis de doctorado en 3 dimensiones, y bueno, y muchas más cosas, la vida cotidiana en Egipto, en Roma, y bueno, pues buscar. Una verdadera preciosidad. Yo recomiendo a todo el mundo que exista, porque están allí todos los soldaditos de todas las batallas, de todos los ejércitos. La verdad es que es la historia en pequeñito, pero la historia preciosa y muy bien contada. Y ahí está Alejandro, que él y sus colaboradores con mucho gusto lo explican y lo enseñan. Y allí siguen haciendo conferencias, y como bien ha dicho, será todo un placer el poder viajar con este señor por esos sitios, con todo lo que él sabe y con todo lo que él atesora. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado en el Ateneo. Invitar a todos a la próxima conferencia sobre grandes conquistadores de la historia, que será ya para el mes de marzo. Tenemos por aquí, lo he visto antes, al amigo Alejandro Morte, ¿ves? Aquí, y será él el que nos hablará en esta ocasión también de un gran conquistador que tú también lo has mencionado, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón, ni más ni menos. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias.